Recuerdo el olor de aquella casa. No era a humedad ni a cerrado, como en los caserones viejos. No, olía a papel antiguo, a cuero y a una especie de cera de limón, pero seca, sin vida. Un olor limpio, pero tan quieto que se te metía en los pulmones y parecía pesar. Estaba describiendo una fotografía. En ella, una familia sonreía forzadamente en la playa, bajo un sol que en el blanco y negro parecía casi nuclear. El hombre llevaba un bigote ridículo y la mujer un vestido que, incluso para la época, parecía incómodo. Había dos niños, pero uno de ellos no miraba a la cámara. Miraba algo a su derecha, fuera de plano, con una expresión que no era de alegría, sino de pura y simple alarma. Mi trabajo consistía en eso: describir fotografías a un anciano casi ciego, don Julián. El pago era absurdamente generoso. Una fortuna para un muchacho como yo, que necesitaba el dinero con la desesperación del que se ahoga. Pero había reglas, claro. Siempre hay reglas cuando el dinero es demasiado bueno para ser verdad. La primera, nunca abrir las cortinas del salón donde trabajábamos. La segunda, y más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, hacer preguntas sobre las personas de las fotos. Solo describir lo que veía, y nada más. Y yo os pregunto, si la curiosidad fuese un veneno lento, y cada día sintierais cómo os quema un poco más por dentro, ¿cuánto tiempo aguantaríais antes de beber un sorbo más grande, solo para saber a qué sabe la muerte? Los primeros días fueron monótonos. Don Julián se sentaba en su butacón de orejas, una silueta inmóvil envuelta en una manta de lana, incluso en verano. Yo cogía un álbum de la estantería, siempre de la fila superior, y empezaba. Aquí vemos un bautizo, una iglesia pequeña, de pueblo. La pila bautismal es de piedra oscura. La madre sostiene al bebé. Su cara refleja un cansancio profundo, casi tristeza. Y don Julián solo asentía, con un leve murmullo que podía ser aprobación o simple respiración. Las fotos eran un desfile de vidas ajenas. Cumpleaños, bodas, vacaciones en la montaña. Cientos, quizás miles de momentos congelados. Pero con el tiempo, empecé a notar algo. Un patrón, una cara recurrente, una mujer joven. En las primeras fotos, de los años 50, era una niña de trenzas y ojos vivarachos. Luego una adolescente con una sonrisa tímida en alguna verbena. Después, una mujer de una belleza serena, casi melancólica, en el día de su boda con un hombre que nunca sonreía del todo. Empecé a obsesionarme con ella. Le puse un nombre en mi cabeza: Elena. Veía su vida pasar a través de aquellos cuadrados de cartón. La vi sosteniendo a su primer hijo, el mismo niño que en la foto de la playa miraba aterrorizado hacia la nada. La vi en comidas familiares, cada vez más delgada, con unas ojeras sutiles que el blanco y negro no lograba disimular. La sonrisa se fue borrando de sus labios foto a foto, álbum a álbum. Se convirtió en una mueca, en una sombra de lo que fue. Sentía su historia como si fuera la mía. La curiosidad ya no era un picor, era una herida abierta. ¿Quién era? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué don Julián coleccionaba su vida entera con esa devoción enfermiza? Cada tarde, al terminar mi jornada, la cara de Elena me perseguía. Me acostaba en mi habitación, en el ala de servicio de aquella mansión silenciosa, y sentía que sus ojos me miraban desde las paredes. Un día, la tentación se hizo insoportable. Mientras describía una foto de un jardín, donde Elena aparecía sentada en un banco, sola, mirando al suelo, me atreví a romper la regla. No con una pregunta directa, no, fui más sutil. Parece triste, dije, con la voz temblorosa. La mujer del banco, parece muy sola. El silencio que siguió fue lo más pesado que he sentido en mi vida. Duró una eternidad. Don Julián no se movió, ni siquiera pareció respirar. Pensé que no me había oído, o que se había quedado dormido. Estaba a punto de continuar, de volver a la descripción segura y aséptica, cuando su voz, un susurro rasposo como de hojas secas, cortó el aire.
La percepción es subjetiva, muchacho. Usted limítese a los hechos. Hay un banco, hay una mujer, hay árboles detrás, ¿entendido? El tono no era de enfado. Era algo peor. Era una advertencia fría, quirúrgica. Un bisturí de hielo que me recorrió la espalda. Asentí, aunque él no pudiera verme. Entendido, don Julián, y no volví a comentar nada personal. Pero el veneno ya estaba dentro. La herida supuraba. Necesitaba saber. Comencé mi propia investigación, en secreto. Cuando don Julián se retiraba a sus aposentos, yo me quedaba en el salón, con la excusa de ordenar los álbumes. Buscaba pistas, fechas en el reverso de las fotos, nombres, lugares. Descubrí que muchas de las fotos estaban tomadas en esa misma casa. El jardín del banco era el que se veía desde la única ventana sin cortinas, la del pasillo de arriba. La habitación donde celebraban una Navidad en los años 60 era el comedor que ahora acumulaba polvo. Esa casa no era un hogar, era un mausoleo, y yo estaba catalogando los recuerdos de su fantasma. La obsesión creció, ya no dormía bien, soñaba con ella, con Elena. Soñaba que caminaba por los pasillos de la casa y ella me llamaba desde una habitación cerrada. Me despertaba sudando, con el corazón martilleando contra mis costillas. Durante el día, mi trabajo se volvió una tortura. Describir su progresivo deterioro era como leer los capítulos de una tragedia inevitable. Veía cómo la luz de sus ojos se extinguía. En las últimas fotos, ya no había nadie más con ella. Solo Elena, en habitaciones vacías, sentada en una silla, de pie junto a una ventana, reflejada en un espejo. Su rostro era un mapa de un sufrimiento silencioso y profundo. Y entonces, un día, simplemente desapareció. El último álbum que cogí de la estantería seguía la cronología. Pero tras la última foto de ella, mirando directamente a la cámara con una expresión de resignación absoluta, las siguientes páginas solo mostraban lugares. La misma silla, pero vacía. La misma ventana, pero sin su figura. El mismo espejo, reflejando una pared desnuda. Se había evaporado. Quedaba un último álbum en la estantería. Uno que nunca había tocado. Era de cuero negro, sin inscripciones. Parecía más nuevo que los demás. Don Julián nunca me había dicho que no lo cogiera, pero algo en su presencia me decía que ese era el límite. Que ese era el abismo al que no debía asomarme. Aquella noche, la curiosidad me venció. Don Julián llevaba 2 días indispuesto, metido en su cuarto. La enfermera que venía por las noches me dijo que no me preocupara, que eran sus achaques. La casa estaba en un silencio sepulcral. Con el corazón en la boca, me dirigí al salón. La única luz era la de mi linterna de mano. El haz de luz bailaba sobre los lomos de los libros, sobre el terciopelo de las sillas. Llegué a la estantería. Mis dedos temblaban al tocar el cuero frío del último álbum. Pesaba más que los otros. Lo llevé a la mesa y lo abrí. La primera foto me geló la sangre. No era en blanco y negro. Era en color, y no era antigua. Mostraba a un hombre joven, de espaldas, sentado a la misma mesa donde yo estaba ahora, describiendo una foto a una figura en un butacón. Era yo. La foto debía haber sido tomada desde el umbral de la puerta, en la oscuridad. Pasé la página con un terror que me paralizaba los músculos. La siguiente foto era de mi habitación. Mi cama deshecha, mi libro sobre la mesilla, tomada desde el pasillo, con la puerta entreabierta. Otra foto. Yo, caminando por el jardín, pensativo. Otra. Yo, en la cocina, preparándome un café, con la mirada perdida. Alguien me había estado fotografiando, documentando mi vida en esa casa, igual que con Elena. El pánico se apoderó de mí. Seguí pasando las páginas, con la necesidad febril de entender. Las fotos se volvían más íntimas, más inquietantes. Primeros planos de mi rostro mientras dormía. Mis manos, mientras leía. Mi nuca, mientras miraba por la ventana. No era una documentación, era una disección, un estudio. Y entonces llegué a la última página. Solo había una foto. Era un primer plano de mis ojos.
pero no estaban como los recordaba en el espejo. En la foto, mis ojos estaban abiertos de par en par, dilatados, y reflejaban un terror puro, absoluto. Un terror que yo todavía no había sentido. Era una foto del futuro. Una profecía. En ese instante, oí un crujido a mis espaldas. No era la voz rasposa de don Julián. Era un sonido suave, casi melódico. Una voz de mujer. Él no colecciona vidas, dijo la voz a mi espalda. Colecciona la curiosidad, el momento exacto en que se rompe y se convierte en miedo. Ese es su arte. No me atreví a girarme. Estaba petrificado, mirando la foto de mis propios ojos aterrorizados. Sabía quién era, no necesitaba verla. Mi última foto, continuó la voz, ahora más cerca, un susurro en mi oído, fue la más hermosa. La de la resignación, pero él dice que la tuya, la del pánico final, será su obra maestra. No sé cómo salí de allí. No recuerdo haber corrido, solo recuerdo el aire frío de la noche en mi cara, el dolor de las ramas arañándome mientras atravesaba el jardín a oscuras, y el sonido de una cámara. Un solo clic, metálico, definitivo, el sonido de un momento quedando congelado para siempre. Nunca volví a por mis cosas. Nunca cobré el último mes. Desaparecí, cambié de ciudad, de vida. Pero a veces, por la noche, cuando todo está en silencio, me miro en un espejo y busco esa expresión en mis ojos. La de la foto, y rezo para no encontrarla. Desde aquel día, nunca volví a mirar una fotografía familiar de la misma manera. Porque ahora sé que la persona que falta en la foto, la que está detrás de la cámara, es siempre la más importante. Y a veces, la más peligrosa.